Este es una ASMR para todos los que nos escuchan. Porque Marco suena como fantasma. Porque se llama a ser Halloween, muy por eso. No sé si esto algún día va a salir, pero me voy a bajar el sombrero por cuestión de principios. Sé que no se va a grabar el sombrero. No, pero cuando hables como Pero me dispuse de eso. las casualidades, quítate el sombrero, please. Bueno, pero Mir, dinos, ¿qué tema nos traes para hoy? Lo siento. Hoy vamos a hablar de la guerra del Chaco Boreal. Chaco Boraz. El Que chancro. no es el chancro voraz. Porque no agarra contra el chancro si me haría falta. Oh, es Jake Long, el dragón occidental. Ah, sí. No, perdón, es que mira. ¿Sí? Sí, mira, qué hermoso. No, es Jake Long el lado occidental. ¿Y si se Que- queda con Rose o no? Yo qué sé, pero se llama Jake Long, tú me dirás. De que tiene pega, tenía pega, güey. ¿Si se quedó Paula con Rose o no? Bueno, Ok. por lo que supe entonces, alguien tuvo chancro y ¿qué? No, la guerra del Chaco Boreal, básicamente es... Vamos a hablar de Bolivia de nuevo. Bolivia Otra vez. cagándola. Tienes una obsesión muy rara como No, es tiras que, tanto a Bolivia y no, es que ya estaba en los temas que ya hemos tocado, ya hemos quedado que iba a haber una cierta secuencia y consecuentemente Bolivia quedó valiendo después de valer verga en el capítulo. fue más bien como en la reunión dijimos, hay que hablar de temas cagados y este güey dijo, Bolivia, toda su historia. Toda su existencia es un chiste. Hablemos de Bolivia, esa mierda. ¿Cómo perdió el mal por mí? No Literalmente. por jugar la alberga y por mamón, güey. Para más referencias al capítulo anterior. Espero que algún día salga. Pero sí, la guerra del Chaco Boreal, básicamente vamos a hablar de este tema. Trata de Bolivia cagándola de nuevo, jugándole a la alberga contra un cabrón que se había agarrado a putazos. O sea, la Alemania de Sudamérica, ¿Cómo? ¿Cuál es esa? Paraguay. Paraguay. Paraguay es Alemania de Sudamérica. Bueno, en términos bélicos lo puedo considerar la Alemania. Hablan como ladrando. No. Ah, O sea, Pero Paraguay tiene cosas bonitas, güey. Salvador Cabañas. ¿Y ya? o sea, ¿qué más De hay en verdad, no. Paraguay? y tuvo, Exacto. tuvo el mismo destino que su nación, se lo plomearon, güey. A ver, ¿tú sabes cuál es la capital de Paraguay? Me lo sabía. O sea, quiere decir que a todo el mundo le vale, o sea. No, pero se llama, es muy Montevideo. similar a su nombre. A Ese Paraguay. es Uruguay. O sea, es Uruguay. Ah, Ajá. perdón. Sí, pero bueno, entonces en la guerra del chancro, que le voy a seguir llamando guerra del chancro, que lo voy a seguir llamando la guerra del chancro, Como ustedes, hay un guión por eso. ¿fue Bolivia contra quién, bro? Contra Paraguay. Ok. Es que básicamente Paraguay tiene, o sea, tenía un régimen parecido como al pruso, por así decirlo. Entonces se querían agarrar a putazos a todos. Pero es un país pequeño en comparación a la Argentina, Brasil, o sea, los países adyacentes a él. Y el vato aún así le juega bien cabrón el verga. De hecho, la guerra de la Triple Alianza es Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay solo. ¿Y en qué año fue esto? ¿En qué guerra? época? La guerra de la Triple Alianza. ¿En qué Ah, época fue esta guerra del chacro? Fíjate porque no digo ni uno ni otro. Sí, la guerra del ¿Qué iba a decir? La guerra del Chaco Boreal. Horaz, güey. Fue hace no tanto, de hecho fue en 1932 a 1935. Uy, fue hace ayer, güey. O sea, hemos estado explorando temas muy antiguos. Sí, güey. Ajá, entonces. No, tampoco está tan Es el lejos. siglo pasado, entonces. No está tan lejos realmente. Y básicamente es en parte consecuente el pedo que sucedió en la guerra del Pacífico, en donde perdió el mar. Ok, entonces esto es la continuación, ¿no? Pues no continuación porque pasaron como 40 años, pero es consecuente a. Ok, entonces Bolivia pierde el mar, Sí, sí, ya sí. valió madre, entonces ¿qué pasa? Es que, ¿cómo puedes perder tu mar? O sea, se lo secaron. ¿Qué pasó? Güey, tú estás en el capítulo anterior y sabes cómo perdió el mar. Sí, güey, ya venimos ilustrados de eso, Sí, güey. sí, sí. Digamos Bueno, que Perú fue mierda con Pero eso. igual se me hace difícil, ¿no crees? es difícil de creer que están tan pendejos, güey. Sí, güey. Digamos que, para resumir, simplemente fue de que Perú, Argentina y Dios se cagaron en él, En Bolivia. en Bolivia. El Chaco es es una región geográfica que encapsula, güey, básicamente. ¿Qué? Es que quería asegurarme que sí dice Chaco Boreal y no Chaco Boraz. No, así es Chaco Boreal. Ah, ya. Que básicamente Chaco encapsula, güey, Boreal. abarca desde Bolivia hasta el norte de Argentina. Es una región bastante larga. Nada más Ok. que la parte que estaba disputada es el Chaco Boreal, que es la parte, si me no recuerdo, del norte. Es el norte de Bolivia.
No. El norte Paraguay, el sur de Bolivia. Ah, perdón. Pero abarcaba desde Bolivia hasta Argentina. Pero la parte disputada, que es donde se desarrolló la guerra, la parte del Chaco Boreal, que básicamente es el Chaco de la parte norte. Ok, sí. Ajá. Entonces, Unos norteños paraguayos, ¿cómo será? básicamente, para que se den una idea, lo que causó este pedo fue que, pues como dijimos, Bolivia valió madre, se quedó sin mar, entonces buscaba salida al mar por el río Paraguay. Estaban tristes, ya no podían comerse su taquito de pescado, güey. Sí. Estaban crudos y decían, un aguachile. Puta madre. Lo que nos causa la guerra. La guerra nunca cambia. War never changes. Buena referencia. Otra vez, estrategia política fallida, güey. Muchas críticas y la aventura militar como una legitimización de algo, güey. O sea, de aventar al ejército para decir es nuestro, nosotros decimos o nosotros mandamos. Ajá, antes de realmente pensar. Ajá. Entonces, y se considera, esto no sé qué tan cierto sea, porque parte de la guerra es porque se encontraban recursos, que esta vez el recurso no fue mierda, fue oro negro, fue petróleo. Sí, en el capítulo anterior habíamos mencionado que estaban peleando por Popó, ¿no? Sí, por Sí, mierda esta vez ahora. Y que Bolivia era como la Italia. ¿Qué tipo de oro es ese? ¿Oro café o oro blanco? ¿Cómo le dicen a la mierda de que...? Al guano. Creo que según yo es blanco, pero puedo equivocarme. Entonces le dicen oro blanco, ¿no? Ya. Supongo. Entonces, y se considera que también podía haber intervención de petroleras transnacionales dentro de esto. Ringo Man. De hecho, en Paraguay estaba la Shell, que hasta el día de hoy pues la pueden ver, o sea, existe todavía. ¿La qué? La Shell, la gasolinera Shell. No tengo el placer. Marco Cruz, eres gringo, mamón. Shell, de Concha, la Concha. Sí, la concha, güey. Sí, la concha. La Concha de tu madre. Ya lo ubico, ya sé cuál. Sí, la concha. Y hay otra que se llama Standard Oil, que entonces creo que es culpa de él. No, te digo, se puede considerar. Y la cosa es que muchos expertos dicen eso, ¿no? la Standard Oil Company hizo investigaciones y encontró que había varios residuos abastecimientos de petróleo. Entonces ahí fue como de repente que a Paraguay ya como sea Bolivia están de ok, quizás sí me interesa el chancro. Y Estados Unidos no se metió. y otro güey que vino de Las Vegas. Güey, créeme, no te tiene que interesar el chancro, güey. Y Estados Unidos no se metió de casualidad. Es que dijiste petróleo y siento que Estados Unidos. Ringo Man. Sí se metió, pero no de la manera bélica que tenemos entendido. Él intentó llegar a un punto de acuerdo entre los dos, supongo que para llegar a un punto en el que no hubiera matanza y pudieran ellos ganar beneficios comerciales. No se metió bélicamente. Que bélicamente no, pero sí. Es que no eran árabes, güey. No se metió bélicamente. Bueno, técnicamente no se han metido mucho militarmente, pero vaya que han estado involucrados en varias cosas en Sudamérica. Sí, la cosa es que ellos intentaron mediar varias veces la disputa del territorio. Nomás para iniciar esto, encontré una frase que dijo un boliviano, que decía Guillermo Frankovich en 1962, que decía: Bolivia tuvo un encuentro con su propio destino y le miró los ojos de bien de frente. Yo le agregué que aparte de eso, valió más. Aparentemente es el destino de Bolivia. Okay. Básicamente, para que se den una idea, se acabó la guerra del Pacífico, Bolivia pierde su salida al mar, tuvo una guerra inútil, güey, desperdició muchos recursos, ni muchos hombres, porque realmente abandonaron la guerra a la mitad. Ya no tenían, ya los soldados amanecen crudos y ya no tienen ceviche, ya no. Sí los entiendo, güey, pobrecitos, güey. Cabrón. Y luego, pues dejaron a Perú y a Bolivia que se pudieran solos, güey. Guerras civiles, militarismo. Luego, aparte, pierden la manera de comerciar que es ese puerto. Luego, después de que se dejan de pelear, intentan encontrar esta salida, que ya fue el río de Paraguay. Está convenientemente cerca y pues te da salida a lo que es el Atlántico. Entonces, ¿qué sucede? Pues intentan llegar a un acuerdo, güey. El pedo es que desde antes los españoles sabían que había una zona grande ahí, pero pues, el terreno de esta zona está lleno de vegetación espinosa, a temperaturas extremas, o sea, es como Mexicali. Ay, qué horrible, ¿no? Mexicali, que se peleen por esa madre, güey. O sea nosotros diciendo, oye, ¿y al final del camino habrá comida china? No, güey. No, pues porque vamos más para abajo. Hay peor, o sea, Mexicali por lo más. Déjaselo a Inglaterra, ¿no? Sí,
Es que México está bien mierda, güey. Me da risa que los gringos supieron aprovechar a los chinos no por su comida, sino por su... Dilo, sin miedo. No está grabado, güey. No se está grabando. Los chinos no nos están oyendo. Voy a decir que lo dijo el Marco, güey. ¿Qué Marco? Dime. No, es que los gringos los usaron como fuerza laboral esclava para desarrollar su ferrocarril. Sí. Pero se morían en el intento, güey. Pero que no también hicieron eso con ellos mismos. Bueno, así como que se morían, güey, a propósito, güey. Pero si se suicidaron con 6 balazos. Los suicidaron, güey. Pero si ellos hicieron eso, güey, así construyeron la muralla china. Sí, por eso, o sea, los gringos supieron aprovecharlos, nosotros agarramos su comida. Así dijo, ¿para qué son buenos los chinos? Fueron los gringos a la muralla y dijo, qué chido, ¿con qué lo hicieron? Con esto. Interesante. Los jubilaban cuando pedían agua, güey. Me imagino así a los gringos llegando a visitar la muralla china. A ver, ¿cómo hicieron la muralla? Tengo sed, tenía sed. ¿Cómo explotar más pueblos? Hagamos un monumento sobre la libertad, sobre lo bello que es vivir. Pero que lo hagan los pinches esclavos. Dicen que cuando pasas por esos monumentos todavía escuchas los gritos de los niños. Y son los chinos de más salud. ¡No haré travesuras! ¡Ay, mis hijos! Ok. ¿Me decías? Perdón. Pero sí, dejando eso de lado. Ajá. Nomás quería dejar en claro que la comida china gringa está de la verga. Pero bueno, el punto es que sí, está culero. O sea, ¿La comida china? No, la comida china está bueno. No, el terreno, güey, está lleno de vegetación espinosa, temperaturas extremas, escasez de agua potable. Los españoles dijeron, Nel, no quiero ir por allá. Pues es que más que Nel, no quiero ir por allá, es no puedo ir por allá, güey. O sea, los españoles, güey, a donde había hoyo, güey, le entraban, güey. O sea, que está peor ir ahí que a Mordor, ¿no? Pues, eso explica por qué tardaron un chingo en colonizar el 2000. Nuestra querida audiencia no lo va a entender. Los de Tijuana sí lo van a entender. Pero sí, básicamente es una de las razones. Y pues obviamente muchas regiones mucho mejores en la zona de allá de Sudamérica. Entonces, ¿para qué chingados iban a ir allá? Donde aparte la fauna principal es roedores, serpientes e insectos. Y son cosas que pues un insecto ahorita, si no tienes tratamiento, te puede matar. Ahora imagínate en aquella época. Una serpiente, pues, lo mismo. Y un roedor, pues, que asquito. Entonces, sí, en los tiempos era demasiado raro. Sí, me picó un mosquito y el padre. Perdón. No mames. El pedo es que sí, entonces, la mayoría de las veces se sabía que había una zona ahí, se sabía que había, pero la exploración no se dio a mayor escala. De hecho, se sabía, pero es como que sea lo que Dios quiera. Y el pedo aquí es que, pues, cuando se independizan las colonias, es como de, ¿y de quién es esto? Parecido a lo que sucedió con la Guerra del Pacífico de, güey, salí al mar, es mía. Ajá. Que según están como en plan de que, es mío, no es mío. ¿Sabes qué? Alejamos. Sí. Tengo más problemas. Sí, oye. Siendo chileno. A Chile, se están muriendo acá, güey. Lo dejamos para el rato. Para el rato. Sí, y luego, pues, lo que tiene, es que tiene mucho en parecido a la situación de la Guerra del Pacífico. Es una zona culera, está, pues, en general, desértico, no hay mucho, está culero. Bolivia. Es que el pedo de Bolivia, por lo que digo que hasta cierto punto suena como chiste, güey. Pero es anécdota. No, es que suena como chiste, pero es que Bolivia era parte de Perú. Más culero. Ajá, no, o sea, hacía sentido. Claro. El pedo es que Bolivia se independizó porque no querían compartir esas cosas y se llama Bolivia, güey, para que... Simón Bolívar es como que, bueno, hay que dejarlos independizarse. Así como que, güey. Los demás dijeron, fue pero no. Eso. O sea, fue una lamía de huevos, güey, sí. Cabrón, para poder mantenerse independiente en un lugar altamente en guerra. Yo solo me imagino a los peruanos así de en plan de que el otro está de que, güey, pero ¿por qué ellos dejan que esos güeyes se independizan? Míralos, güey. ¿Realmente quieres que sean parte de nosotros? ¿Quieres que ellos nos identifiquen? Pero es que piénsalo, si Bolivia nunca se hubiera independizado, probablemente la guerra del Pacífico hubiera sido diferente, porque no hubieran sido dos estados diferentes, hubiera sido Perú contra Chile. Se puede hacer todo un what if de eso. Sí, exacto. Entonces, podemos hacer un what if la guerra, para el exclusivo. La guerra del Chaco
No tendría, porque ya tendría salida al mar independiente de que hubiera perdido la guerra. O sea, incluso que se hubiera perdido la zona de Antofagasta y hubiera perdido el recurso del salitre, o sea, seguirían teniendo salida al mar y seguirían teniendo recursos. ¿Sabes lo que se me ocurrió de la guerra del Pacífico? Bolivia es como Dewey, el de deja de hablar y pégale. Así me imagino la guerra del Pacífico de Bolivia. Entonces, básicamente, hay una frase en latín que, como sabrán, los que ya han oído pronunciar diferentes cosas. Ni los que sabrán latín lo sabrán. No, me refiero a que mi acento está mi acento está de la chingada, así que a ver cómo sale. Es utis possidetis juris. Utis possidetis juris. Utis possidetis juris. ¿Qué significa? Así como posees, seguirás poseyendo. Ah, yo pensé que me iba a alburear. No. Pues si sigues poseyendo esto. Nada, básicamente Bolivia, esto es lo que usa como frase para decir que lo que siempre fue de ellos sigue siendo de ellos. Por derecho, o sea, porque lo escribió en su constitución y porque pues, sus huevos. Claro. De esta manera sigue reclamando la salida al mar en Antofagasta, de esta manera sigue reclamando su zona del Chaco, etc. Y sigue reclamando respeto. Ajá. Y ninguna de las tres les han dado. Verga. Entonces, en la época de 1810, o sea, para que te des una idea de qué tan vagas eran estas líneas territoriales, porque te digo, los virreinatos tenían una idea de cómo eran, pero se independiza de una parte del virreinato, de ella parte otra de esas se independiza de esa parte del virreinato. Entonces está muy, muy rara toda esta combinación. Entonces, en 1810, Bolivia afirma que su territorio llegaba hasta la capital paraguaya de Asunción. La capital de Paraguay es Asunción. Asunción. Y los paraguayos decían que llegaba a su territorio hasta el Parapetí, que básicamente terminando el Chaco. Okay. Entonces, pero es una zona de no sé cuántos kilómetros cuadrados, pero es una zona bastante grande. Ok, entonces ellos andan diciendo, este es nuestro terreno, ¿eh? Y los otros andan como que... O sea, los otros decían, güey, hasta allá es mi terreno. Sí, pues es como de la nada, tú estás tranquilo, güey, en tu casa. En la cena de Navidad y de repente ves a tus tíos agarrarse a putazos. Por los terrenos. O sea, me recordó el comercial de mijo, algún día todo esto será tuyo. Y la Cheyenne paz. No, es que básicamente sería como que España, el abuelo, güey. De repente tiene a sus hijos, güey, que los ves ahí. Y como España se está muriendo, de repente en la cena de Navidad los junta. Y de repente se están agarrando putazos por un terreno, güey. Yo me lo imaginé más como que tienes a tu casa y de la nada tu vecino está haciendo una valla en tu terreno. Es como, güey, ¿qué haces? No, es parte de mi terreno, no, güey. Básicamente es como que tu vecino de repente se estaciona enfrente tuyo y diga, güey, hasta aquí llega mi terreno. Y tú, mamón, es mi cochera. y tú dices lo mismo de él, güey. Sí. Sí, así es como lo podría poner. O cuando está instalando su antena y todo y pone todo el cablerío afuera de tu patio. Te patio. pone un diablito, güey. Sí. Pues así es, así. Entonces, así es como lo puedo checar. Entonces, intentaron definir este pedo varias veces. O sea, no es un problema. O sea, ya lo tenían contemplado. Entonces, lo intentaron resolver 4 veces. Está inculado pronunciar esto. El tratado de Code-Quijarro. En 1879. Básicamente dividía el Chaco a la mitad, lo rechazó el Congreso boliviano. Dijo, no, yo quiero todo o nada. Sí, todo o nada, papi. Luego el tratado se va al Tamayo, 16 de febrero de 1887, divide el Chaco en 3. El norte es boliviano, el sur es paraguayo y la mitad sería una zona neutra. ¿Neta? Ajá, sí. Ok, suena interesante. Lo rechazaron. Dijeron, no. Sí, ¿cómo ves? Exacto. Entonces, el tratado Benítez y Chazo, el 23 de noviembre de 1894, divide el Chaco a la mitad nuevamente, pero esta vez ni Bolivia ni Paraguay lo ratificó. Entonces, ahora, de nuevo, el último fue el tratado de Pinilla Soler, el 12 de enero de 1907, lo divide en 3 nuevamente. Sin embargo, el que lo iba a poder moderar, por así decirlo, iba a ser el presidente argentino, pero se niega a participar. Y pues ya no se llegó a mayor negociación. ¿Y por qué el presidente argentino? El presidente argentino, ¿por qué él o por qué se negó? Ambas. O sea, ¿por qué lo eligieron a él en primer lugar? Porque estaba cerquita, igual sí. O sea, cuando tus compas están peleando y dicen, a ver, güey, tú ven, güey. Mira lo que estamos haciendo. ¿Así? Bueno, es que también puede llegar a ser de que creo que era como uno de los más estables en el momento. O no me acuerdo muy bien cómo fue, pero era eso. Y aparte de que recordemos que el Chaco llega hasta el territorio de Argentina. Ah, ok. Entonces igual y también tiene relevancia esa parte de que, también tiene interés, vaya. O sea, sí. O sea, el Chaco también es parte de ellos, una zona. Pero parece que la zona de ellos está mayormente delimitada. Entonces luego pasa eso y ¿qué?
Pues todos fallan, güey. O sea, pero para que nos demos una idea que ya había varias veces que intentaron ponerse de acuerdo, nadie, o sea, ningún chile les embonaba, nadie se ponía de acuerdo. Y el pedo de esto es que no importaba tanto hasta la Guerra del Pacífico en 1883. Okay. Porque pues en la guerra de 1883 pasó la Guerra del Pacífico, entonces ahora sí ya les preocupaba un poquito más este tema. Entonces ya había pedos y ya se estaban calentando, ¿no? Y ya estaban de, bueno, quizás sí ocupamos delimitar este terreno. Pero aún así, después de que pasó lo de la guerra, fueron 2 veces que negaron este... ¿Tratado? Ajá, negaron alguna delimitación de este lugar. La cosa es que la Standard Oil americana, que ella funcionaba en el Perú, y anunció que había ricos yacimientos de petróleo en la zona del Chaco. Qué rico. Entonces ya es como que Bolivia está como que, ok, vamos a ver qué pedo. Pero pues Paraguay ahora sí ya está más como que quizás no te quiero dar tanto de la mitad. Entonces, es que eso no soy tan buen pedo. Entonces, como no sabían qué chingados hacer, no pueden llegar a un punto de acuerdo, empezaron al estilo como Teddy Roosevelt, güey, o sea, de hablar bonito, de ver acá, negociar y todo el pedo. Pero mientras hacían esto, empezaron a construir fuertes en la zona del Chaco. Entonces empezaron por ejemplo, imagínate, güey, llevamos no sé cuántos kilómetros recorriendo. Aquí hay zona de agua y le construían todo un pinche fuerte alrededor, güey. A esa pinche zona de agua nada más. Y había ahí... Charquito, ¿no? Aquí aquí vamos a hacer una ciudad. Se va a llamar Texcoco. No es cierto, va a ser Mexicali. Ahí hay Pero Mexicali con G. Ahí hay un güey muerto con cal, güey. Vamos a llamar el Murúa. Es que encontré. Ya estamos en otra nota, esto no tiene que salir igual, ¿no? Pero. Ok, entonces, como mencioné, se empezaron a construir fortines, desarrollaron la infraestructura en caso de una guerra. Que pues así como que desarrollar infraestructura no. Porque pues como está el tema de la guerra, pues no había mucha infraestructura. No. Entonces, la cosa es que en 1828, 4 años antes de la guerra, 1928, 4 años antes de la guerra, un grupo de soldados paraguayos atacan un fortín, güey, por sus huevos. Es un fuerte. Un fuerte, ok. Pero pequeño. Ay, qué bonito. Es como imagino un vato que mide unos 60 en el gimnasio, güey, está fortín. Un fuerte, pero en diminutivo, sería. Ajá. O sea, hay obviamente cosas técnicas, pero a usted y a mí nos vale verga. Pero bueno, entonces atacan un fuerte así por sus huevos. Un fortín. Un fortín, perdón. Un fortín. La cosa es que había... o sea, es que no... Es que me imagino que terminan la construcción los bolivianos y... ese es un fuerte pequeño. ¿Qué no es un fuerte chido? Hicimos lo mejor que pudimos los bolivianos. Era con Legos, así todo. Te das cuenta y los tablos tienen tape, güey. Con cola loca, ¿no? Derecho, yo creo. Y te das que en la parte de arriba hay vidrios de coca, güey, puesto. Y verga, Bolivia. Sí, máxima seguridad. Sí. Verga, Bolivia, eso es impenetrable. Se aprendió. No, el pedo es que, te digo, este fortín... Lo hicimos solos, así. Los mejores técnicos de Bolivia construyeron alta tecnología. Bueno, eso es más gracioso considerando que en 1928 los paraguayos atacan este fortín sin declarar guerra, güey, sin realmente que por sus huevos. Un superior, o sea, un superior no dijo, hay que atacar, no hubo declaración de parte del Estado. Los soldados lo hicieron por nada. Sí, por sus huevos, güey. Ok. Y no solo eso, lo quemaron. Está muy pedo. No sé, o sea... Esos güeyes están bien erizos, güey. O sea, no entendí bien qué chingo sucedió, güey. El punto es que, o sea, atacaron el fortín, güey, mataron a 6 bolivianos, los otros huyeron y lo quemaron. Como por una sus noche huevos. de peda, parece que Sí. pasó. Fue una buena peda. Bueno, peda, güey. La mejor hasta. O sea, ¿cuál es el vato? ¿Cuál ha sido tu mejor peda? Uy, por que era una guerra de 4 años, papi. Y el otro viene, nah, güey, no mames. Yo destruí una pastelería, cabrón. Entonces, sí, le dieron en respuesta. Bolivia, güey, toma el fortín Boquerón de Paraguay. Pero básicamente es en la pura zona delimitante de lo que estaba disputado. Ok. Ajá, entonces, para este momento no estaba la ONU. Estaba su predecesor, estaba la Liga de las Naciones.
La Liga de las Naciones. League of Nations, que es la Liga de las Naciones. Así lo puedo traducir como yo. la Liga de Justicia y antes de Pero eso la mal pedo. Sociedad de la Justicia. No, es la Liga de las Naciones, que básicamente es la ONU, pero inútil. Sí. Pero el punto es que determina que para evitar más pedo, Paraguay debe reconstruir el fuerte y Bolivia tiene que regresar el fortín. O sea, Paraguay es como que, qué chingados. Y el vato de, tú, bueno, la peda, ¿qué te puedo decir? Y la Liga de las Naciones de, ok, entendemos eso. Güey, la pasamos poca madre. Ajá, el vato de, me duele porque no invitaste. Güey, GPI, güey. Pero, nomás, para no gastar más pedas, güey, regrésalo. O sea, es como de repente que en una peda, güey, le rompen el vidrio a un cabrón. Y después es como que, güey, págale el vidrio y ya, güey. No me emputo. No somos recorrosos, güey. Aquí somos amiguis. No me voy a pelear contigo. No quiero más bien. O no puedo. Entonces, Bolivia regresa el Fortín Boquerón y Paraguay tiene que reconstruirlo. Pero pues, ya tienen hinchados los huevos. Entonces, este tipo de institutos llegan a unas negociaciones en Washington, que aquí es donde Estados Unidos se empieza a meter, intentando negociar un punto medio. Se intentaba buscar resolver la duda del Chaco de una vez por todas, porque ya llevan aproximadamente como unos 20 y tantos años, güey. Y Estados Unidos dijo, he decidido que la zona petrolera es para mí. Vengan, McDonald's. Alguien dijo obesidad. Alguien dijo libertad. A mí lo que me caga es que todo le ponen cheddar en Estados Unidos, güey. ¿Cómo me caga el pinche ¿todo le cheddar? ponen qué? Todo le ponen cheddar, me caga el puto cheddar. El cheddar está rico, güey. Me caga, güey. El chancro. Entonces, en 1932, reconocimientos aéreos bolivianos descubren una laguna en el Fortín López, en el centro del Chaco Boreal, güey. Okay. Que sigue siendo, pues, el agua, uno de los recursos, como mencioné anteriormente. ¿Es agua? ¿Así para tomar o...? Agua, güey, agua potable. El problema es que como no hay agua potable, güey, no puedes vivir ahí independientemente de que tengas carreteras, de que tengas aire acondicionado. Entonces, y estamos hablando de una época en donde las tuberías no estaban tan desarrolladas. No. La razón por la que los 1000 los desarrolló hasta en los 1000 y algo. Y hasta el día de hoy se nos sigue yendo el agua. Chingues a tu madre, ayuntamiento. Oye, no ofendas a porque nuestro ayuntamiento hoy en día estamos... Y chingues tu madre. Entonces, sí, el fortín, te digo que le hacían... a las reservas de agua donde sacaban el pozo le hacían fortines para defender ese lugar. Wow. Así de cabrón estaba la necesidad de agua y defenderse. ¿Pero por qué hacían fortines? ¿Había vándalos o, perdón, bandoleros que no, pues es gente boliviana, ¿no? Mira, o sea, te diría que no había bandoleros, güey, pero unos militares paraguayos quemaron un pinche fortín. Así que ya no sabría decirte. Así que técnicamente no están oficiados como bandoleros, pero eso sí estuvo muy ojete. Latinoamérica, papá. Es que en todos los capítulos de la historia va a haber episodios bien ojetes. Güey, en todos los capítulos hemos visto que los latinos somos ojetes. Hacemos cualquier mamada. Ah, también los europeos. Sí, o también. sea, el PRI claro. roba más. Pero es bonito ver cómo nuestras pendejadas todavía nos recurren del pasado. O sea. Sí, cada vez que están en una pedi en qué es lo peor que puede pasar o me vale verga, este tipo de cosas pueden pasar. Entonces, para el 15 de junio de 1932, Bolivia toma el Fortín López, güey. Porque es como de, ok, quiero este pinche recurso, esto está la madre, no llegamos Tengo a sed. nada. Tengo sed. Ajá, toma el Fortín López en la laguna Chuquisaca. A lo mejor por eso se fueron al fuerte, güey. Andaban bien erizos, güey. Les dio la seca, güey. Sí, entonces, la cosa es que pareció lo que sucedió con los paraguayos, actuaron independientemente. Nadie les dio la orden de tomar el fortín. Ok. O sea, no sé qué tan culeros estaban esos fortines, güey, para que unos cabrones sin realmente un mando tomaran esos lugares. Porque ya sucedió 2 veces. No sé, se me figuran las casas de los 3 cochinitos, nomás a decir Fortín y ya, güey. Y Lo los de güeyes, paja, yo creo. Güey. los paraguayos, soplaré hasta que tu casa quemaré. Güey, yo me imagino que Cartolandia está más Sólida. habilitada, está más sólida que esas madres. Sí te creo. No, Cartolandia debe haber sido una fortaleza impenetrable. De hecho, mi mamá tiene historias de esos donde sí fue una fortaleza, güey. ¿Qué, Cartolandia? Sí, Cartolandia, güey. ¿De qué Cartolandia qué es? Es Aquí en que Tijuana. los intentaron sacar de varias veces de esas zonas invadidas. Y se sitiaron en unas zonas, güey. ¿Aquí en Y no los Tijuana pudieron pasó sacar eso? 2 veces. ¿En Tijuana? Ah, en Tijuana. Ok. Y sí. Ay, mamá la mandaron para checar a los heridos y todo eso, supuestamente y todo. Pero sí, bueno, esa es otra historia. Pero otro día. Ajá, entonces la cosa es que después de que esto pasa, Paraguay, un mes después, dijo, ¿sabes qué? Chingas a tu madre.
Lo toma de nuevo, güey, no quiere llegar a mayor negociación. Bolivia, cuando les quitaron el fortín que ellos habían tomado, lo tomaron como una agresión a la soberanía boliviana. Me imagino. O sea, ahora sí. O sea, le valió verga que lo quemaran anteriormente. Te dijo, no, ahora sí te pasaste de verga. Porque se lo dejamos a otro compa, güey. Yo fui al Oxxo por un ranchero y me vienes con, ya ahora es mío. No, es que básicamente se dio que... Te lo resumo, güey. Unos bolivianos toman un fortín, a diferencia de los paraguayos, no se van, se quedan ahí. Paraguay lo retoma así como que, puto, ábrete la verga, este es un fortín. Como y Bolivia dice... dice... que agarran las casas abandonadas ahí en el Rosarito. Ajá, y Bolivia dice, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Todavía se la debo al banco y ¿cómo te atreves? Sí. ¿Cómo te atreves? Le declaró la guerra porque fue una agresión contra la soberanía boliviana y pues ordena la movilización de las Fuerzas Armadas. Entonces, en este punto, las pláticas y la diplomacia ya llega a un punto relativamente muerto. Entonces, ya llegando la guerra, Bolivia contaba con el triple de población, para que se den una idea, el triple de población y economía que el Paraguay. O sea, superaba la economía de Paraguay. Y población. Eso no me lo esperaba. O sea, imagínate que por cada paraguayo hay 3 bolivianos. Sí. Por cada un peso paraguayo hay 3 pesos bolivianos. Entonces, el estándar obvio, de hecho, aquí es donde influencia a Estados Unidos. Estados Unidos patrocina un poco de esta guerra. Dicen, no mames, Bolivia va a ganar. Porque aparte tenía como 60% del Chaco, tenía la mayor cantidad del Chaco. Y las pistolas ahí abajo decía Toyota. Estados Unidos los patrocinó bien. Y la sorpresa fue que Bolivia no ganó. Hay un guión. Espoliarlo. Hay un guión. No, O sea, este tema es de cómo Bolivia vale verga, así que no sorpresa de nadie. no, eso se veía venir. No. Yo no me espoleaste, ya me... Bueno, ya continúo. Entonces, además de ocupar una mayor parte del Chaco, la guerra no parecía tan descabellada que Bolivia debe ganar. Estados Unidos apoya a Bolivia, güey. Argentina, sorprendentemente, apoya a Paraguay. Le hace como que eso. Porque tenía más copas. No. Básicamente, ¿conocen como la idea de tener un buffer state? No sé cómo se traduce. Búscamelo cómo se traduce. Pero Buffer. B-U-F-F-R. ¿Pero qué se basa? Básicamente es que, ¿cómo te explico? Muchas veces hay 2 opciones. Tú estás en contacto directo con una probabilidad enemiga. Okay. Y la otra es que el peor es que tú tienes que manejar, tú tienes que dar recursos a eso, tú tienes que dar una zona, o sea, tienes que dar tiempo y recursos a esa zona para poderla defender. La cosa es que a veces es mejor que esa zona sea independiente porque ellos buscan generalmente estar independientes. Es como en el Risk, que a este güey no le ataco, pero más bien... O sea, el peor es que no lo quieres muerto, pero tampoco lo quieres poderoso. O sea, no quieres que prospere. Haz de cuenta México con Estados Unidos. Sí, por así decirlo. O sea, Estados Unidos no quiere que México prospere. O sea, No México... quieren que seamos primera potencia, pero no queremos que estemos tan jodidos. Sí. O sea, un balance en el que yo considero que Estados Unidos, a pesar de todo lo que digan, nos quiere vivos, pero no como la potencia que podríamos ser. Nos quieren vivos, pero no felices. Pero si nos quiere mejor de lo que estamos. Sí, siento que si nos quiere como mejor de lo que... Depende de qué partido le preguntes. Sí, o sea, ahí sí no sé qué tanto. ¿Cómo se traduce? Amortiguador, regulador. Sí, es que es amortiguador. El punto es que, para que se den una idea, uno de los mayores temores de Argentina en la zona es Brasil. Porque, pues... Es que la neta... ¡Supo un macaco! Es que la neta si pudiéramos ser potencias si ponemos más gente como Hank en el poder. No mames, mano. O sea, güey, bueno, eso fue lo más white que he dicho en un buen rato. Un tema muy peleado. Sí, eso. Así que si no queremos dislikes, No, las opiniones de Marcos no representan las opiniones de este podcast o de sus participantes. Güey, pareces el güey que hace el anuncio de 61ª legislatura. Sí, güey. Evitar eso. Sí, así te De escuchas. South Park. Sí. Sí, pero Marco no representa este podcast. No más quería decir eso. Entonces, tampoco el Gibi. Oye, tampoco tú. Tampoco, güey, pero Tampoco no. el licenciado. El licenciado sí, güey. Sí, el Y licenciado. Baby sí. Yoda también son la cara del podcast. Pero el peor es que el ¿cómo se llama? El licenciado votó por el Bronco. Baby Yoda votó por Anaya, güey. Él es leal a su Führer. Sí. Bueno, Y también lo apoya, aunque se... dejando de lado La Hank. votó por mí. ¿Eh?
La mía votó por mí. Ah, por el MID. Sí. Por el MEADE. Me da- Bueno, el punto es que o sea, Argentina le tenía mucho miedo a Brasil por su terreno, por su población, por su economía. Claro. Entonces, hay dos opciones. Que, pues, güey, es así. Sí. Entonces llegaban a un punto en el que estaban cercanos literalmente, o sea, que estaban al lado de Brasil y eso podría llegar a causar problemas, parecido a lo que sucedió con... Y necesita aliados, ¿no? Necesita no, necesita que en vez de que le puedan declarar la guerra directamente, que haya una conexión donde se pueda hacer una invasión y una guerra directa, que haya un estado que literalmente cuente como un neutral X. Entonces Ok, Paraguay Paraguay. sería ese lugar en el que, por ejemplo, es como que me puedes declarar la guerra, pero tendrías que invadir Uruguay, Paraguay para llegar a Argentina o irte por mar. Entonces le sirve más que estén Uruguay y Paraguay en el norte, decentes, güey, Ok. a realmente que estén jodidos o que no existan. Ok. Entonces, por eso Argentina apoyó a Paraguay principalmente, para que siga sirviendo como una fortaleza entre los lugares. Porque, o sea, se está mucho la narrativa de que los países latinoamericanos éramos países aliados, hermanos. Ay, Nacimos de un- ¿quién dijo eso? Está muy romantizado ese pedo en varios lugares. sí, Parece apoyo canción de latino, ¿no? José Luis Perales, ¿eh? Sí, pero, o sea, en realidad todo el mundo estaba buscando, o sea, ¿y dónde se descuidaba para... ¿A quién chingarse? No estaba Ah. buscando a quién chingarse. Güey. Sí, algo que sí nos unía como latinoamericanos es que nos queríamos chingar entre todos. Sí, Entonces, o sea cuando andaban solos, se chingaban, pero cuando venía un europeo, ahí sí nos uníamos. sí. Entonces, o sea, todo el mundo tenía miedo de los otros países. Entonces, Paraguay, tío, ya había estado en guerra. Uruguay ya se había independizado de Argentina, si me lo recuerdo. O sea, quedamos como los griegos, pero región 4. Sí, región 4 mal pedo. Muy mal pedo. Ajá. Entonces, entonces esta es la teoría del el país amortiguador. Entonces, así es, porque para que se den una idea, pasó como con Alemania, de que hay dos opciones. Se meten a putazos directos en una franja bien cabrona delimitada, o se van por Holanda y Bélgica. Ok. Ajá, entonces es más o menos la idea de los países así como de amortiguador. Sí, eso es con lo que te estoy diciendo de Riz, de que dejo este güey no lo molesta porque tú estás enfrente y... Sí, pero el punto es que también si te estás poniendo muy poderoso, yo te voy a chingar. Y ha pasado 2 veces. Sí. Entonces, Pero bueno, ¿qué pasa? entonces, bueno, Bolivia, tío, ya costaba. Entonces, a pesar de ello, Bolivia tenía un momento muy anticuado, aproximadamente unos 30 años atrás, de la Primera Guerra Mundial, y la logística que tenía en la zona estaba culera. Aparte, su teoría militar estaba basada en ataques frontales, güey, y en mantenerse como en modo sitio, en trincheras. Y el peor es que en una zona tan inhóspita, donde el calor está tan culero, donde hay falta de recursos, falta de agua, la guerra de trincheras es la peor opción que tienes. Claro. Porque no, o sea, te cierras, perdón, te trincheras y de Para los repente que es no como- saben, trinchera es cuando haces un hoyo grandote, ¿no? y te metes ahí. Sí. Esa es la idea. Básicamente es, sí te digo, imagínate, te trincheras y de repente es como que, así se me olvidó decirte, ya no hay agua. Y es como que, Eso, verga. y esta zona defensiva de qué sirve, de nada, si te quedas te mueres. Chale. Sí, entonces no valió la pena. Entonces, Bolivia despliega 250,000 soldados bolivianos y dentro del periodo de la guerra cambiaría de general 3 veces. A diferencia de Paraguay, por su parte, Paraguay estaba intentando hacer ataques muy precisos y contaba con un armamento algo más moderno y desplegará aproximadamente la mitad de los bolivianos, unos 120,000 soldados. Ok. O sea, Bolivia le doblaba la cantidad de soldados y todo, tenía más reservas y todo ese pedo. Y aún así Paraguay No puedo creerlo, o sea, tenía todas las ventajas esos cabrones y... ¿Qué pedo? ¿Cómo tenía dos que- desventajas. Hasta tenían puestos Nike, güey. Los No pinches mames. Estados Unidos los patrocinó, cabrón. Bueno, había dos desventajas. Paraguay tenía un soldado que había estado experimentando y había leído mucha Bien por teoría él. militar. Cada quien, ¿no? O sea... No, o sea, de que él estuvo viendo cómo funcionó la Primera Guerra si Mundial. empiezas, güey, empiezas bien. No güey, mames. Luego ya quieres algo más. No, o sea, él funcionó como... él estuvo investigando, bueno, estuvo presente en varias batallas de la Primera Guerra Mundial, entonces vio cómo funcionaba la nueva teoría militar,
cómo funcionaba todo este pedo. Para que te des una idea, dato curioso, Bolivia había ordenado tanques, pero dijo, no los vamos a ocupar en esta guerra, van a ser inútiles. Y decidió iniciar la guerra antes de que llegaran los tanques. O de que o sea, para que te des una idea de lo pendejos que estaban. Sí, fue muy pendejo eso. ¿Qué pasó, Marco? Paraguay tenía armamento más moderno, tenía una cadena de mando mucho más estable y una idea mucho más fija de qué iba a hacer. Ok, entonces ahí nos damos cuenta, güey, que importa más una buena organización que una buena... porque puedes tener un chingo de materiales y todo eso, pero si no hay buena organización o buen liderazgo, vales verga. Liderazgo sería la palabra más que organización, pero un buen liderazgo generalmente conlleva una buena organización. Ok, eso estuvo perfecto, me gusta. Entonces, en la primera fase de la guerra fue de junio a diciembre de 1962. Después del avance paraguayo al fortín que retomaron, de repente empiezan a tomar Bolivia, güey. Toma unos fortines, el Corrales, Toledo y de nuevo el que le acaban de quitar. Y a pesar de tener fuerzas inferiores, duraron 3 meses de batallas. Paraguay decide contraatacar. O sea, después de que nos quitaron fue como que quizás debemos hacer algo. Oigan, nos quitaron otros 2 fuertes aparte del que acabamos de retomar. ¿Qué hacemos? Y el vato lo hablamos al rato. Ahorita vemos, no, estoy jugando cartas, güey. Sí. Entonces 3 meses después, Paraguay decide contraatacar y retomar el Fortín Boquerón, que fue con el que inició todo este pedo, con 5,000 soldados contra solo 448 soldados bolivianos y un perro. Espera, por favor. ¿El perro vivió? No sé. No está registrado. Tenemos una investigación pendiente, güey. Sí. Si alguien investiga a fondo este caso y me dice que el perro vivió, ya estoy feliz. Podemos hacer una película de eso, del perro. ¿Cómo se llamaría un perro boliviano? ¿Cómo se llama el perro ese que era? Mar. No, el pastor ese que sacaba chingos y chingos de pelis, güey. Comisario Rex, ¿no? No, un perro golden, güey, que era basquetbolista. Sí, las películas esas de Disney. ¿Buddy no se llamaba? No, y luego después tiene hijos y los mandan al espacio. Esa peli bien bizarra, ¿no? Sí. Boli y la defensa contra Paraguay. Buddy de repente vino como matan a su dueña. Boli defendiendo el Chaco. Sí, hay que vivir, Boli. Sí, era un Golden Retriever, güey. Era muy bueno. Entonces, ¡Oh, Body! Otra vez te comiste toda la trinchera. Otra vez te comiste el cadáver, ¿verdad? ¡Deja ese hueso! No, ¿sabes qué? No, quédatelo. Espera, güey. Deja ese hueso, es mi pierna. Pero sí, a pesar de todo esto, durante 20 días, güey, Paraguay no pudo tomar ese fuerte. Ok, chido. O sea, imagínate, 448 soldados bolivianos y un perro lograron detener un avance de 5,000 soldados paraguayos. Fue el perro, güey. Hizo alguna mamada en Body, güey, que agarró una metralleta. Estaban poniendo esa madre. Vamos a poner al perro así de que, a ver. No puedo dispararle un perro, no. Voy a tener pesadillas. Es Body, güey. Me imagino, ¡es Body! No, alto. Ahí cuando decían, ¡es Body! Lo chingaban. Entonces, después de 20 días, ya para el 29 de septiembre, 20 días después, los soldados bolivianos ya están hasta la madre, güey. Están teniendo que beber sus orines. O sea, literalmente ya, porque el pozo era un nido de ametralladora. O sea, que aquel que se secara al pozo probablemente le iban a matar. O sea, ya no había agua, ¿no? O sea, había poca agua y la poca agua que había tenían que arriesgar su vida para sacarla. Ok. Porque un nido de ametralladora es básicamente, pues, o sea, básicamente se monta una ametralladora y tiene cierto rango en el cual dispara. Pero ese rango relativamente está abierto y pues van a atacar a la ametralladora para que deje disparar. O sea, los pobres güeyes bebiendo la orina y los demás contrincantes con su Powerade. Entonces, un choripán, güey, es que están haciendo pollas por Argentina. Y los, pausa, güey, se le acabó el agua a Body, güey. Entonces, luego aparte de empezar todo eso, tío, están viviendo sus orines. O sea, aparte, ya se les acabó la comida y las municiones. Okay. Entonces, se rinden. Body, volviste a orinar toda la munición. Ay, Body. Entonces, sin comida ni municiones, se rinde el fortín. A este punto se acaba la primera fase. La primera fase fue
Bolivia tomando unos fuertes, Paraguay retomando solo uno, y ahí se quedan estancados. Pero qué buen fuerte. Qué buen fortín. Entonces, Paraguay ya para la segunda fase fue en diciembre, duró un año, de diciembre del 32 a diciembre del 33. Paraguay decide dejarse venir con todo, güey. Avanza hacia el norte hasta el kilómetro como 70 y tantos, o el Vámonos kilómetro con 7. Tokio, ¿no? Perdón, el kilómetro 7, en donde Bolivia dicen, ¿saben qué? Quizás no son tan malos los paraguayos. Así que deciden formar una línea defensiva en el kilómetro 7, ahí frenan el avance paraguayo y contraatacarían hasta llegar hasta Kanagawa, se llama lugar. La batalla duraría 4 días y morirían 2.000 soldados bolivianos. ¿Y cuántos de Paraguay? Al Chile no me acuerdo. No, no te. A alguien se le cayeron 300. Entonces, frenan el avance. Entonces, digo, frenan este avance, güey. El contraataque. Frenan este avance en este lugar. Los paraguayos se tomaron 2 meses para montar una ofensiva después de que atacaron de más. Los contraatacaron y dijeron, quizás hay que relajarnos, hay que pensar esto bien. Entonces, durarían 5 meses en el que de repente están intentando entrar en diferentes fortines. No tengo el mapa, honestamente, pero si ven el mapa, van a ver que está lleno de puros fortines a lo pendejo. Entonces, el charco, ¿no? Estaría lleno. ajá, el pedo es que no puedes ir como de repente, me saltó este fortín, porque los fortines generalmente tienen recursos vitales para la vida, que generalmente es no estar durmiendo al lado de puros insectos, serpientes y roedores. 2, agua. Y 3, comida. Entonces, aparte de que si te saltabas un fortín, pues fácilmente te podían cortar las zonas los caminos con los que te llevaban agua o comida. Entonces tenías que literalmente pasar muchas veces fortín por fortín y mantener cada zona defensiva. Entonces fueron yendo lentamente y duraron 5 meses así, en donde recuperaron gran parte de estos terrenos que los bolivianos les habían quitado. Lo aprendieron después de haber atacado de más y valerles verga. Ok, aprendieron sus errores. Bien hecho, Paraguay, bien hecho. Bien hecho, Paraguay. Entonces, por eso no eres Bolivia. Ya me caes bien. Entonces, la tercera fase ya fue después de todo esto, en diciembre, pues por las temperaturas aún más extremas de Mexicali. Mexicali. Es que también recordamos que el clima no funciona como lo conocemos aquí, porque Es el hemisferio sur. él es el hemisferio sur. Así que era a finales de diciembre. ¿A finales de diciembre? Sí, Entonces era Hace verano. mucho calor. sí, Era- o sea, mucho calor. Ujú. Entonces, y esta fase dura 2 años. Verga. Ajá. Entonces, Paraguay se ve bien jarioso, güey. El vato decide no perder el paso, güey, y sigue en el ataque a las zonas bolivianas, como mencionábamos poco a poquito. Entonces, el peor es que, aún así, estamos aproximadamente como unos cuantos kilómetros arriba de donde empezó todo este pedo. O sea, Bolivia se fue hasta el fondo, este güey regresó hasta arriba, de repente perdió, y de repente ahí estabas en una parte un poquito más arriba. Después de un año, empezó una ofensiva, ya en marzo o abril de 1974. Te estaba hablando de... no es cierto, me equivoqué, porque empezó en 1973, no fue un año, fueron unos cuantos meses, unos 5 meses de guerra constante. O sea, Paraguay logra conquistar todos los objetivos. La zona occidental, la zona de abastecimiento boliviana. Che, Paraguay estuvo farmeando y farmeando, güey. Ya anda Haciendo sidequests, güey, al lado, güey. Y dice, cállate Bolivia, ya tengo la ulti, güey. Ven pa' acá, cabrón. Entonces, Montañoso. sí, fallaría, güey, en esta época. Intentaría tomar una zona en donde están todos los recursos de Bolivia, donde generalmente los tienen ahí como, para de frente tenían ahí como su comida, su agua reservada, gasolina y todo ese pedo. Intentan tomarla, fallan, pero unos meses después lo intentan nuevamente y lo consiguen y toman 4.000 prisioneros bolivianos. Ok. Ajá, se llama esta zona Vallivian. Entonces, el 26 de noviembre de 1974, aproximadamente unos 11 meses después, el presidente boliviano, se apellida Salamanca, destituye al general. Ya había destituido a uno, ya este güey dice, ¿sabes qué? Tú también estás pendejo. No fue tu error, fue mi error en confiar en ti. Así que te destituyo, vamos a mandar a otro. Y se van a una zona petrolera llamada Villamontes, en donde el presidente iba a supervisar y a apoyar la montada de una defensa boliviana en esta zona. Ok. Y los generales de la zona no solo dijeron, ¿sabes qué? No me instituiste a mí, te instituiste a ti mismo, güey. Lo toman rehén
y lo fuerzan a abdicar al poder. Ahí mismo. Sus propios generales. Oh, un golpe de estado. Ok. Un golpe de estado, por así decirlo, porque no golpearon al estado. Es sino- que la neta ya se había mamado, ¿no? Dijo, se confiaron y ya habían perdido. No, o sea, es que sucedió porque iban a destituir a un general y el general dijo, no, yo no soy pendejo, tú estás pendejo. No mames. Entonces ahí te digo que literalmente lo agarraron y ya estaba don, estaba como en los 50, 60, pero pues, en aquella época. Sí, en aquella época ya eran 90 años. Sí, güey. sí, sí. Entonces, Tampoco como 70, 80. sí, estaba viejo, entonces dijeron, ¿sabes qué? En serio, tú estás destituido, yo no. Entonces deciden mantenerlo a rehén hasta que él firme su abdicación del poder. O sea, prácticamente fue como las empresas de hoy en día. Ten, firma tu renuncia. Ah, sí, básicamente. Ah, sí, güey. De Pues hecho. sí, güey, fue eso. Firma tu Y renuncia, el otro, papi. no, yo no puedo. Ajá. Y te queman los pies. Como hoy en día. Lo premiaron de Cuauhtémoc, ¿verdad? Sí. Se nota que las empresas sí conocen esta historia. Sí, güey. Entonces, Pero bueno, ¿qué pasa? pues básicamente duró 2 días así, se pudo usar 2 días, al tercer día ya, Como con los pies Resucitó, quemados, ¿no? ¿o qué? Al tercer. no sé si le quemaron los pies honestamente, pero Eso se lo dejaremos al público. Tarea, entonces, investiguen qué así pasó. meten a José Luis Tejada y este güey lo meten para buscar la paz. Este güey es como que tu pinche trabajo, si no quieres un golpe de estado de verdad, es que busques la paz con Paraguay. ¿Y si lo ¿Por qué? encontró o no? ¿Vale? ¿Sí lo Hay un encontró? guión, hay un guión. ¿Algún guión? Ah, Porque Paraguay, o sea, ya habían experimentado, o sea, no lo experimentaron, pero vieron lo que le pasó a Perú. Cuando dicen, oye, ¿sabes qué? Ya la zona disputada ya está perdida. Pero el peor es que les quitaron hasta la capital. Entonces, Bolivia estaba como que, ¿sabes qué? Ya he visto esto antes. Sí, no nos fue muy bien. Creo que hay Sí. que buscar una mejor solución. Yo creo que la paz ahorita, güey, ni pedo, güey. Entonces, la cuarta fase pasa en febrero a julio de 1975, unos 3 meses después de todo este cadero. Paraguay ya está básicamente muy cercana a la parte que delimitaba lo que era la zona del Chaco Boreal y ya estaba muy cercano a la zona de Bolivia propia, Sí. a la zona del país de Bolivia donde ya no es la zona del Chaco. Entonces por eso te digo que ya le está dando culito, güey. Sí, ya, güey. Sí, es ahí donde nos agarran con los calzones abajo, valió madre. Entonces, Paraguay se encuentra. El peor es que Paraguay ya a este punto se encuentra muy lejos de sus centros de abastecimiento. O sea, ya están estrechando, güey, sus líneas de traerles comida, agua, municiones. Entonces, sí está cabrón. Y en la zona de Villamontes, en donde digo que estaba. Imagínate que está la zona del Chaco. Y acá está Villamontes. Paraguay estaba aquí, hasta aquí se termina el Chaco. Entonces, en vez de irse al norte, ellos deciden tomar el Chaco propiamente y deciden invadir Villamontes, en donde fue donde el presidente lo encerraron y dijeron de, "Chinga su madre, Firma tu renuncia. firma tu renuncia". Entonces, Bolivia está igual más jodido, güey. Recuperan las fuerzas, se ponen a defender la zona y Paraguay intenta invadir esta zona. Okay. O sea, pierde la batalla de Villamontes, no Güey, logran ¿qué capturar pedo con Villamontes. Bolivia, güey? Iniciaron bien chingonas y. Sí. O sea, te digo, vuelvo a decir, o sea, un buen liderazgo, güey, hace lo que sea. Pero aún así pierde Paraguay. O sea, no logra capturar todo el Chaco. Y- Pero, güey. Pues, Pero Bolivia está demasiado jodida como para hacer un contraataque totalmente serio. Imagino. Entonces, pues no puede hacer mucho. No. Entonces, pues Bolivia intenta ya ver qué pedo. O sea, perdió más de lo que ganó. Aparte de que perdió más de lo que ganó, está tan jodido que no podía aprovechar la pérdida la derrota de su enemigo. O sea, Paraguay se extendió de más y dijo, chingue su madre, güey, ahorita lo capturamos. Y luego fue de chingue su madre, no lo logramos. Vale. Sí, entonces el pedo de esto fue que Paraguay se extendió de más, intentó tomar una zona que no logró tomar. Y ya no tenía más posibilidades de hacer ataques próximos o ataques a la zona. Y Bolivia no tenía posibilidad de hacer nada. Entonces, Rezar. rezar. Entonces, de esta manera, los dos bandos, que es Paraguay y Bolivia, firman los protocolos de paz el 12 de junio de 1975. ¿No puedo repetir la fecha? 12 de junio de 1975. Ok, fue la vez que firmaron la paz, ¿no? Firmaron la paz, pero como tregua, no como paz. Ah, O sea, no había nada. ahí muere. Fue un. Ahí muero.
Sí, ya. O sea, 2 años antes de que sacaran Blancanieves. Es un buen tip. No, sí, es Es para un buen dato recordar, curioso. O o sea. sea, 2 años Yo antes. sé que ustedes no lo están viendo porque nuestra producción no ha grabado nada extra, pero Marco está tirado, básicamente como si se acaba de echar un churro en cabrón de mota, y es lo único que ha hecho en un buen rato. No, y se firmó en esa fecha. Ah, mira, 2 años antes de Blancanieves. Mami, No, es para tenerlo, es que sí, bro, como 120,000 bolivianos muertos, 2 años antes. pero Blancanieves salió 2 años después. Es que no pudieron ver Blancanieves, güey, son los O sea, los que murieron no vieron Blancanieves. de Disney, güey. Si hubieran sobrevivido 2 años más, güey. El perro habrá visto Blancanieves. Creo que nunca lo sabrá. Bodybuilding Blancanieves. Y en color, güey. Bueno, Es lo mejor. entonces, pero si es un tregua, es una y muere. Y una tregua significa que deja de haber, hay un cese al fuego, pero no hay una paz propia. ¿Cuál O sea, es la es como- diferencia en sí? O sea, paz es somos panas y tregua es no somos panas, pero ya no nos No vamos a hay guerra. chingar. Básicamente es como, imagínate que tú y compa tú te están agarrando putazos porque quieren el gancito del conge. Ok. Todavía está en el conge hablando de eso. No, ese día nos lo se chingamos lo en la Miri y yo. Sí, cierto. Estaba rico. Hay un gancito en el conge, los dos lo quieren, se escala este pedo, güey, se empiezan a agarrar putazos y de repente alguien dice, güey, ahí muere, y se dejan de agarrar putazos, pero aún nadie tiene su gancito. Entonces aún no se resuelve el problema Eso del es gancito. tregua. Es una tregua. No, tregua. Pero el pedo es que de repente si alguien se le afloja la mano y te suelta un zape, hay putazos de nuevo. Y en paz sería como das un putazo y dices, ¿qué pasó? No, en paz sería como que ya hay Todos que dejar de somos pelear, hermanos. vamos a dividir el gancito a la mitad. Ok. Dependiendo de que tan jodido estés, porque de repente ya te tienen con los huevos pateándote en el suelo, No, estoy en están posición como fetal un llorando, octavo, es como un cuarto, que güey. ahí dices, ¿sabes qué, güey? El gancito es tuyo. O te dan un cuarto. Pobre Bolivia. Esa es la diferencia entre la paz y una tregua. La diferencia es que le dieron un escupitajo a ese güey. En vez del gancito. Tal vez les dieron una Mi- porción del ganchito, pero con una Mi parte de la paz es que no tome ar, hijo de tu puta madre. Que te voy a salpicar de Un mundo de con- pipí, güey. Un mundo con paz es un mundo donde tú estás muerto, hijo de tu puta madre. Que no la paz era tener un mazo más grande que tu enemigo. Donde- Esa es la idea de Teddy Roosevelt, pero no. No, que no era. Ah, sí. O de Tommy. Mira, entonces proseguimos. Duró 3 años, hasta 3 años después, el 21 de julio de 1968. Fueron 3 años en tregua sin declarar más. O sea, no hubo nada, ningún movimiento de golpe, ni nada, guerra, nada de eso. No estoy seguro, probablemente hubo una que otra escaramuza, pero no hubo guerra como la hubo propiamente. Guerra declarada ni nada. Ajá, no hubo como una invasión propia, güey, de parte de un estado ya más organizado. Y fue hasta 3 años después que se firmaría el Tratado de Paz, Amistad y Límites, donde Bolivia cede 234,000 kilómetros, Ok. ajá, del terreno del Chaco. O sea, del 100% del Chaco, ¿cuánto dio? Creo que era como 75%. ¿El 75% le Del dio a Chaco. Paraguay? Pues no es como que se lo dio, Ah, bueno, pues sí. se lo quitaron, güey, acá. Está bien, ahí muere, güey, ten... Y cuando están partiendo, güey, agarrarse... Bueno, ya que... Sí, es como que el vato, es como que, güey, como que te estás pasando, es como que, ¿quieres que me pase? No, ya Sí, muere. ay, muero. Así por hocicón. Y te quedas la parte del gancito que ni tiene mermelada. Y de pobre Bolivia se agüita, ¿no? De puta madre. Sí, güey. Para que te des una idea, Mira, nomás me dejó una chispa, güey. No, está bien. en la parte del gancito, güey, sería la parte inicial donde apenas se siente la fresa, güey. Sí. Y A todo mí lo me demás. gusta así. sin esa mermelada. Está toda meca esa mermelada. Tú serías el ¿Qué? Bolivia, güey. Güey, está bien rico, güey, el gancito. Bueno, me voy a enojar, güey. Entonces, sí, en una conferencia en Buenos Aires se determina este Tratado de Paz, Amistad y Límites. Bolivia cede 75% de la zona disputada, pero no perdieron Bolivia propiamente, y es lo que los hace feliz. Y conservaron la parte de Villamontes, que es una zona donde había zonas petrolíferas, que fue de lo que no lograron tomar los paraguayos. Ok. Entonces, la cosa es que fue 74 años después de finalizado el enfrentamiento bélico, los presidentes Evo Morales de Bolivia y Fernando Lugo de Paraguay firmaron en Buenos Aires el acuerdo definitivo de límites territoriales del Chaco Boreal. Hace 12 años. Pero, o sea, que hace 2 años dijeron, ¿sabes qué? Este ya es el límite oficial. Sí. ¿Por qué? ¿No supone que ya lo habían hecho anteriormente o qué pasó? Quedó a medias.
Como buen latino, güey. Sí. Qué chido. Fue como que, al rato lo vemos en una comida. Como típico reunión de compas de que van a hacer algo y dicen, pues mira, ahí vemos, ¿no? O sea, nos vamos a un café. O sea, ¿qué es el... Como el que dice, güey, yo te edito, no pasa nada. Espero que sí lo edites, güey, te quiero. O sea, pasaron 74 años para que se resolviera. El 27 de abril de 2009, 74 años después de haber firmado una declaración de paz, Evo Morales y te digo, Fernando Lugo lograron firmar, Y- ahora sí... Padre de Eva de Metal. No mames. No entendí. Lograron firmar un acuerdo definitivo de cómo iba a quedar este cagadero. Ok. Yo creo que la gente que en verdad participó ya está toda anciana o muerta. Pues ya están muertos, güey. Están muertos. La Muy mayoría. ancianos. El perro también. Sí, no muertos. porque- Pinche body, güey. Ese body antes de morir estaba viendo Blancanieves. Body la cremación. body la funeraria galloso. Body en el tratado de la... No, entonces, para que se me diga, ¿qué pasó después de la guerra? 65,000 soldados bolivianos morirían y daría paso a un golpe de estado, que que es el que vieron, que fue cuando agarraron rehén al presidente. Y se daría... este último, ¿no? Sí, cuando Salamanca lo agarraron le dijeron, güey, como que ya... Sáquese. Ajá, como que te vamos a renunciar. Otra vez, firma tu renuncia. Firma tu renuncia. Pero con armas. Entonces, y ahí se daría el socialismo militar en Bolivia. La cosa es que gastaron 228 millones de dólares en la guerra, una guerra que volvieron a perder. Entonces, y al haber explotado los sectores más desprotegidos, porque agarraron a los indios del norte, a los indígenas del norte, y a las zonas más desprotegidas como carne de cañón. Ujú. Pues llevó un problema social que culmina con una revolución nacional en 1952 en Bolivia. Y es la guerra más sangrienta de Bolivia. Y ¿Cuál? pues ¿La de esa? esta Ok. es la peor guerra de Bolivia. Porque mientras la otra, se puede decir que la iniciaron, se fueron a la mitad, les valió madre. O sea, Sí. dejaron, que se cojan a Perú solo. Y Perú dijeron que Bolivia, ayúdame. Si no te cae, no la repartas. Entonces, fue la guerra más sangrienta de Bolivia. Y muestra nuevamente la pésima geopolítica de Bolivia. Geopolítica básicamente es política respecto a la zona, al terreno. Ajá, sí, de decidir qué pedo, ¿no? Desde su nacimiento fue una pésima idea geopolítica. Fue más que nada un capricho y mantuvieron un capricho que cada vez se fue haciendo peor. Y al día de hoy no sé cómo está en Bolivia a mayor escala, pero entre más lo checo, más de por qué existes. Entonces, 40,000 soldados paraguayos morirían. Entonces, eso daría que aproximadamente 105,000 soldados morirían en esta guerra, que es la guerra más sangrienta, si mal no recuerdo, de Latinoamérica, bueno, de América del Sur, ¿De que verdad? suena una pendejada, honestamente, en comparación a las guerras que hemos visto en otros lugares. Sí. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra de los 100 años, es así. Entonces, incluso los romanos perdían más gente en sus guerras. Entonces, sí, se me hace muy extraño, pero sí es la guerra más sangrienta. Perdemos más gente por otras razones que por Sí, sí, guerra. sí, mueren más mujeres en México, tristemente. Pues, güey. Ok. Y está en video. ¿Qué pedo, Gibi? ¿Cómo andas? No, eso sí está. Bueno, Está triste porque es cierto, güey, casi hasta cierto punto. Diga tú, mueren más mujeres en Ciudad Juárez. ¿Qué pasa, man? Creo que En la hay más guerra de celebridades en Bolivia. el centro, güey, los que perdieron en esta guerra así como 4 años. Verga. Qué ojete. Bueno, 3 años. Pero sí. 3 años. Ok, ya para terminar, nomás quiero dar unos datos curiosos. Date. Como mencioné anteriormente, pues Bolivia pasó por los huevos de tener tanques y muchos soldados no hablaban ni español, güey. Eran indígenas que no hablaban español y se hablaban trajeron quechua, De Bolivia. a quechuas, a aymaras y otras tribus. De Bolivia. Ajá. Ok. Entonces no hablaban Eso mucho en explica español, entonces incluso decirle, igual y por eso tomaron el fortín, le dijeron güey, relájate un chingo, no tomes el fortín, el vato, no tomes el fortín, digo, Me güey. puedo imaginar la escena perfecta, güey. Los están atacando los paraguayos, güey. Están así, ay, al borde, güey. Dice, Quetzal, pásame el pinche granada. Y su madre, pásame la pinche granada. Y su madre, pásame. Ya, se murió. Son problemas que sonaron penegadas, pero pueden Pero llegar a pasó, suceder. sí. Ha de Me haber imagino pasado esa eso. escena perfectamente que pasó, güey. Y el vato ¿entonces quiere la granada? O sea, te imaginas como una torre de Babel 2.0. y Body pasando la granada. El vato, bien kamikaze el perrito. Pero con fortines, un lugar culero como Mexicali y un perro.
Sí. Ándale, El pues. régimen 4 mal pedo. Entonces, el pedo es que te digo, sí, y muchos de estos eran de zonas frías. Y en estas zonas frías los mandaron a un lugar como Mexicali, güey. Y se murieron, ¿no? Sí, o sea, muchos también por eso de repente les dan golpes de calor, no están acostumbrados. No, Te empiezan hasta sueltan mucho pelo y dices, ¿qué pasó? Es que es el calor. Sueltas mucho pelo. No, es que está mudando de piel. no mames. Es que él es de invierno. Güey, el Fortín Boquerón de, güey, ven por agua. Y el vato mea y te da el agua. ¿Quieres? Vayas por agua. Agua. No sé, güey. No sé, digo, puede llegar a ser un chingo de problemas que pueden llegar a este tipo de estas situaciones. Michi, por favor, munición, llévala allá. Ok, le doy al enemigo, ¿no? Le lleva la pinche Le munición. llega un vaso de pipí. Mira, te digo, como mencioné, había 3 generales bolivianos. Al primero lo corrieron en chinga, como el primer año. El segundo, el vato sabía que valía tanta verga el ejército boliviano que ese güey quería renunciar desde casi como a los meses. Y el presidente se lo estaba negando. Hasta que lo corrió. Oh, ok. Aplicó la AMLO. Sí. Sí. Que, no, tú estás despedido. No, yo renuncié. No, tú estás despedido. No, Ajá. yo acabo de renunciar. Aquí está mi. Tú estás despedido. Sí, es que le dan como que aquí tiene mi renuncia. Y luego, tú no vas a renunciar. O sea, Y después de un rato es como que, oye, aquí está tu despedida. Sí. Pero yo hubiera renunciado. Despedido. Por mis huevotes. Y de hecho creo que igual hizo efecto el hecho de que dieran este golpe de estado. Pero pues sí, como te vuelvo a decir, una pésima administración. Sí, y al final, como mencionamos, sí mencionan muchos, bueno, hay varias teorías que mencionan de que las petroleras movieron todo este pedo para que hubiera una guerra y pudieran El aprovecharse. holocausto nunca existió. No, tampoco, güey. O sea, Que los aliens le dieron tecnología a Hitler. Tampoco, mamón. Que viajó en el tiempo, güey. No, o sea, que Que estaban... Tom Hanks nunca le dio COVID, güey, y era solo para asustar a la gente. Mamón, güey. Que Chespirito sigue vivo junto con Juan Gabriel, Luis Pedro Infante, Que te Chabelo inyectan y todos. 5G para poder vivir más. No. Que las vacunas tienen niños Entonces, abortados. ¿qué No teoría? mames. Dinos. Te apuesto que eso sí se grabó. No, Todo esto lo estoy grabando. yo sé. Que todo esto es una Que la tierra es simulación. hueca, güey. Que No un sé feto si- es una persona, güey. Me hace que no sé, que son teorías conspiranoicas. Es que pueden llegar a tener sentido por el historial de Estados Unidos Sí, y tiene las mucho petroleras. sentido. Entonces, la cosa es que, pues muchos mencionan que probablemente hubiera muy altamente influencia de de las petroleras que estaban en Bolivia y en Paraguay. La cosa es que la Standard Oil, que estaba en Bolivia, al final decidió cerrar la inversión en Bolivia y se metió en Venezuela. O sea, aparte... Otra pésima elección. Bueno, sí. no, ese entonces estaba bien. No, es que se metió en una guerra, güey, para poder tener altamente, o sea, para poder explotar el petróleo de la zona. Y después se acabó. Perdió eso. la guerra y el que iba a invertir en su país se fue a otro país. Qué perra. ¿Sí? Cuac, cuac, cuac. Por eso te digo, más razones de cómo Bolivia la cagó. Esa es la historia resumida a gran escala. Esta vez intenté tomar una manera diferente, más ligera, más para Creo que charlar. Está padre. Tal vez la historia de Bolivia es como una fábula de que la mala suerte sí existe. Sí, güey. No sé, es una suposición mía. No De que si mames. existe un dios, es un dios que sí odia. Hay un Dios que todo lo ve y no perdona. Y ríe. No, yo no dije eso, yo respeto a todos, pero más bien creo que es la mala suerte. Y esto fue la historia del chancro voraz. El chancro No, voraz de Bolivia y su necesidad del mar. Así se llama. Esta es la historia del Chaco, la guerra del Chaco, donde nos damos cuenta que el chancro de Latinoamérica es Bolivia. No, mames. No, el chancro de Bolivia es el mar, güey. Sin necesidad de tener mar. Al parecer. Entonces, sí, esa fue la historia. Yo sé que está exagerado, sé que estuvo muy pendejo. Gibby, Sí. ¿qué te pareció la historia? Un Bueno. chiste. Como es la historia en sí, güey. Sí. Es que ha habido muchas historias en Latinoamérica que la verdad, para no ver lo culero que es la raza humana, más bien es reírse, güey, decir, qué cagado es la vida. Yo pienso que esto es el único capítulo que no me puede tomar nada en serio, o sea, de lo cagado que está. ¿Se te hace? Sí. Se me hizo que Más bueno, cagado que la guerra futbolera, a mí me gustó más. bueno, es que Marco no estuvo, ¿recuerdas? Ah, Yo no sí. estuve en la guerra futbolera. No lo escuché. Sí, recordamos que Marco no estuvo en varias, igual y por eso lo menciono, pero sí, ¿cuáles son sus conclusiones de esta historia dejando sus pensamientos propios? Pues, como vuelvo a decir, güey, pues, siento que en este caso Bolivia fue muy como México, güey.
Pésima administración, güey, de que los vatos ni siquiera quieren meterse ahí los líderes, güey. Y si no se quieren meter, en vez de fomentar, los corren, güey. Sí. No, un chingo de cosas que, pues sí, hasta Estados Unidos dijo, mejor me voy a Venezuela. O sea, como que se arrepintió al final, dijo, ¿para qué los patrociné a estos güeyes? Mejor patrocina a este otro país. ¿Tú, Marco? Pues eso pasa cuando que es como edificar en el aire, o sea, sin solidez, sin visión ni misión, aunque tengas, pues, aunque tengas como superioridad a tu enemigo, te va a pasar esto. ¿Sí? O sea, no, nunca te confíes. Pues sí, yo lo estuve leyendo a mayor escala, te digo que se me hizo, yo creí que era un tema mucho más pesado, porque era la guerra más sangrienta de Latinoamérica, de Sudamérica y todo eso, y nomás lo vi mucho en paralelismos con estas ideas que tenemos de naciones hermanas peleándose, desarrollando una geopolítica de la chingada. O sea, podemos quejarnos mucho de Bolivia, pero pues nosotros perdimos todo el norte. Sí, lo peor Y de el todo sur. es que se están Sí, peleando. Centroamérica lo perdimos. Sí. Entonces, es como, tampoco tenemos mucho que reírnos, nos va a tocar también cagarnos de lo pendejos que estamos en México. Pero, una pregunta rápida. Dices que es la guerra más sangrienta de Sudamérica. Según tengo entendido. ¿Y cuál es la guerra más sangrienta de América en sí? Creo que era no estoy seguro, güey, pero creo que había sido la guerra civil norteamericana. Algo así, norteamericano. Creo que era esa, pero no estoy seguro, honestamente. Bueno, para luego tomarlo en el siguiente capítulo. Nah. O en cualquier primaria, güey. No sé. O en Estados Unidos, cualquier escuela. En cualquier escala, güey. Tú podrías ser el próximo. Sí, güey. Sí. Yo me imagino, sí me imagino cabrón al ¿cómo se Bobby llama? los tiroteos de escuela. Bobby Sanders. ¿Coronel Sanders se llama? El No, Coronel ese es el de Sanders. KFC. Ese es el de KFC, Ese de güey. No, ¿cómo se llama el de la patria? El de I Want You. Ah, el tío Sam. Dios Sam. El tío Sam. Que se me imagino en las escuelas, tú podrías ser el siguiente. No te dejes llevar, supera el récord. No. No sé, siento que... Ya abajo ponen Timothy, 300 muertos, supéralo. Killstreak. En Arizona. Él no solo sacó dos policías, sacó un helicóptero en busca, güey. Y nos inspiramos para el GTA 6. Deberían de hacer Call of Duty, pero de masacre de escolares. Oh, sí, güey. No, verga. Ok, no. Repito, Marco no representa nada, es cierto, todos estamos cagándonos de eso. Estados Unidos controla tus armas, no mames, que no las están mandando. Pero sí, te digo, yo considero que representa mucho la mala geopolítica y un país desunido totalmente. México sí había nacido como una entidad propia. El peor es que los estados adyacentes fueron llevados a... O sea, México sería como Perú y Bolivia podría ser el sur, la zona maya, güey, la zona... porque, bueno, esto lo vamos a tocar a más profundidad, pero los mexicas, cuando cayeron los mexicas, cayó Tenochtitlán, todavía había otros imperios en México. Ah, sí. Ajá, estaban los zapotecas en Oaxaca y no habían sido conquistados, los mayas no habían sido conquistados. Entonces México tomó mucho tiempo en caer y al final nos intentan meter todos en un putazo. Por eso los yucatecos Sí, porque hablan al de la final verga. eran tantas regiones diversas y al final de cuentas a todo lo catalogan como un México. Ajá, y Cuando de ninguno hecho, se identificaba con el otro. digo, muchos se podrán quejar de que, güey, me encapsulan. Y la pura idea de que nos llamamos México va solo un pueblo que no representa literalmente la gran diversidad que es el Estado mexicano. Ahora que Será chido mencionas hacer un eso, capítulo Podemos burlarnos de Bolivia, pero tenemos mucho más en común. Estamos bien pendejos. Es que, güey, para que hablando, cuando estaban hablando de Bolivia, yo nomás me imaginaba. Lo dejaron en el fuerte, güey, el soldado El boliviano. Agarrar el fortín, agarra la granada, güey, la quita, la lanza. Y el perro piensa que es una pelota y va. ¡No, Dobby, no! No, y güey. así, amigos, escribió la canción de Lamento Boliviano. Bueno, yo creo que con eso podemos Me cerrar. quieren agitar. Me incitan a gritar ¡Dobby! Bueno, yo creo que con eso podemos cortar el capítulo, la verdad. Muchas gracias si quedaron hasta acá y ¿qué quieres? Pues nada, espero que les haya gustado este formato que sea diferente, es mucho más relajado, es mucho más informal. No mucho más largo porque ya veo la Pero hora. es que también vamos a cortar un chingo de pendejadas. Sí, pero bueno, eso Se sí. acabó. Sí, eso fue todo. Muchas gracias por escucharnos y espero que... Y nos vemos en el siguiente capítulo. Y esperen Que no sé cuál muchísimos es. más. Bye.